en mi forma de ver la exégesis usando los descubrimientos arqueológicos, yo ya les he presentado el tema de revelación especial y revelación general que ustedes ya conocían en cuestiones de teología sistemática, pero que tal vez no manejábamos en cuestiones de exégesis, porque pareciera ser que todo lo original es de Dios y lo heredado, lo dialogado, lo socializado es una invención, está errada y por lo tanto no es palabra de Dios. Yo les he enseñado a cambiar su mente, les he enseñado a de que la palabra o la Biblia no es palabra de Dios por su originalidad, es palabra de Dios por sus diferencias, ¿ok? Son sus diferencias lo que constituyen el material vétero y neotestamentario en palabra de Dios, pero nunca su originalidad, dado que en temas de originalidad arqueológica, antropológica e históricamente hablando, nosotros vemos similitudes innegables. Sería para nosotros una, una falacia negar cada una de estas similitudes y estos diálogos, especialmente con cosas que son mucho más antiguas que las que expone el texto bíblico. Entonces, la mayoría de las personas que tratan, ¿cierto?, de negar este diálogo o este roce socioteológico, si puedo denominarlo así, lo hacen con buen corazón, ¿cierto? Ellos intentan negar esto desde un corazón lindo, pensando que al defender la originalidad de la Biblia, defienden la identidad de la Biblia como palabra de Dios, pero para nada. La Biblia no necesita ser original para ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este tema de revelación especial, entendiendo, y revelación general, entendiendo que fue el mismo Dios quien se reveló en todas las culturas antes de Israel. Entonces, si Dios se revela antes, obviamente otras culturas, otros pueblos, otras etnias tienen huellas y un entendimiento oscuro de Dios, obviamente no acabado, no totalmente visible, no totalmente construido, pero existe. Entonces, por eso nosotros no podemos ser celosos pensando que solamente en Israel estaba la huella de Dios. Para nada, lo que tenemos que nosotros es tomar lo que había de Dios en otras culturas y en otras etnias y usarlo como instrumento exegético para poder iluminar la historia desde el punto de vista de Israel interpretando otras historias. Así como Jesús es la hermenéutica, y me gustaría que escribieran esto, así como Jesús es la hermenéutica del Antiguo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento, Israel es la hermenéutica de la historia de la humanidad. Así como Jesús es el filtro último del Antiguo Testamento, Jesús es como decirnos, así se debe entender el Antiguo Testamento, no como lo han entendido ustedes. Israel nos pone, así se debe entender la historia de la humanidad y no como la entendieron ustedes. Ustedes hablan de un Gilgamesh, de un Enuma-Elish, bien, pero lo entendieron mal. Así se debe de entender. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos caer en falacia y por más buenas intenciones que tengamos de defender la originalidad, porque creemos que entre más original, más palabra de Dios es, no lo necesitamos. Y se los he enseñado y así le enseño a mi estudiante de hebreo cuando vemos el texto y nos encontramos de que Yahvé tiene nombre de dioses de las culturas fenicias o de los dioses de Edom o de los dioses de Egipto. Y ellos se sorprenden porque nunca habían leído el texto en hebreo y se dan cuenta de que los nombres de Dios como Elohim están presentes en el material ugarítico de Ran Shamra, así como Amón o Amén está presente, ¿cierto?, en los materiales egipcios. Se sorprenden y dicen, pero pastor, entonces los israelitas adoraban los dioses egipcios, fenicios, edomitas. No, no, para nada. Recuerden que ellos estaban construyendo un lenguaje, pero la originalidad no es lo que constituye a Israel o al Señor Jesucristo como los grandes filtros de la interpretación de la humanidad y del Antiguo Testamento. No son, no es la originalidad, sino que son las diferencias. Por más que se haya usado el nombre Él
que viene, ¿cierto?, de la cultura fenicia, se haya usado él en el Antiguo Testamento, por más que se haya usado él, el mismo calificativo, el mismo nombre, el El cananeo, con el Yahvé israelita, son totalmente diferentes en su eto, en su moral, en su planteamiento, son diferentes. Por más que haya paralelos de Jesús con Alejandro Magno, con Jesús y otros mesías, sí, hay paralelos y muchos de los mensajes del Señor Jesús se puede ver en otros personajes históricos, bien, pero son las diferencias. Entonces ustedes como exégetas tienen que aprender a ver las diferencias. Por eso yo les hablaba ahora, háblenme del paralelo de Juan el Bautista y Jesús, pero ¿cuáles son sus diferencias? Entonces, en este sentido, a nosotros no nos va a hacer problema, si siguen mi mouse, no nos va a dar problema entender de que había material previo. Hay un material previo. Y en Qumran vamos a ver un material previo antes del Señor Jesús, o vamos más antes de Pablo, Pablo sigue a Jesús, Jesús sigue a Juan el Bautista sigue a Qumran. Entonces, en ese sentido, vamos a ver un material, pero no nos afecta. Vamos a ver una cultura del escritor, entendiendo que, pero tampoco nos afecta. Vamos a ver una interpretación, el escritor interpreta esto, y esta interpretación, y aquí en el punto número 3, en esta interpretación es donde vienen las diferencias. Aquí es donde vienen las diferencias. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Dónde dice interpretación del escritor? Aquí viene la diferencia. Y nosotros, como biblistas, como teólogos, tenemos que ser capaces de ver las diferencias. Y esas diferencias constituyen la palabra de Dios. Bien, siempre les presento, ¿no?, a un biblista, a un exégeta, para que ustedes puedan también, en el nivel que están, manejar autores. Ustedes deben de manejar autores. Y el autor es el autor de este libro, ¿cierto? De Textos de Qumran, o Los Hombres de Qumran, como también se llamó. Y este hombre es el personaje, uno, no sé si decir más, pero uno de los más importantes en cuanto al tema de los rollos del Mar Muerto. Él nació el 27 de noviembre del 42, por lo tanto tiene 80, va a cumplir 81 años. Como les digo, todos estos grandes biblistas ya están envejeciendo y necesitamos una nueva camada, una nueva generación. Es cierto, profesor de religión y teología en la Universidad de Groningen en Holanda, pero él es español, ¿ok? Él es español y obviamente enseña en Holanda en inglés. Este personaje que escribe este libro es nombrado asistente de investigación en la Universidad de Groningen y profesor de religión y literatura judaica. Me gusta mucho esto de la literatura judaica, dado de que la mayoría de los escritos que nosotros tenemos en Qumran, muchos ya eran conocidos. Y si usted toma apunte de esto. Muchos eran ya reconocidos, pero eran rechazados por el judaísmo, como Enoc, como cierto el Apocalipsis de Moisés, como cierto el Génesis alternativo, como el libro de Jubileos, eran rechazados por los judíos por una simple razón, porque habían sido usados por los cristianos en el siglo segundo. Entonces, los diferentes movimientos cristianos usaron tanto la literatura que se conoce como la literatura intertestamentaria o la literatura qumranita, fueron usados tanto por los cristianos que en ese tiempo, en el siglo segundo, después de la destrucción ya total de Jerusalén y la prohibición de que los judíos vivieran en ella por Adriano en el año 135 de la era común, el cristianismo con el judaísmo, que se transforma en el rabinismo, se odian. Pero hay una, no quieren, los judíos no quieren ver a los cristianos, porque los cristianos tienen permiso de vivir en Jerusalén y ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Ellos
desechan la Septuaginta que era usada por los cristianos, desechan, ¿cierto?, los materiales usados por los cristianos como la literatura intertestamentaria y simplemente se concentran en lo que va a ser posteriormente el Talmud, la Midrash, la Mishnah, la Gemara y todos los documentos judíos. Entonces, pero cuando en Qumran se encuentran los escritos como Enoc, como Jubileos, como los de Moisés que les estoy hablando, que habían sido usados por los cristianos, ahí el judaísmo académico entendió de que la literatura intertestamentaria no había sido manipulada por los cristianos. Entonces el carbono 14 había presentado de que era 200 años antes de la era cristiana, que realmente eran libros judíos y que ellos nunca valoraron pensando de que eran una manipulación del mundo cristiano y que tenían que, por lo tanto, rechazarlo. Entonces, cuando se habla de que este exégeta se transforma en profesor de religión y literatura judaica, se está valorando a los textos de Qumran como material judío, después de casi 2000 años. Siempre se presentaron como fenómeno socio-religioso cristiano o incluso como material cristiano. Pero después que se entendió ya científicamente de que era un material precristiano, los grandes académicos judíos dijeron, no, 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 esto nunca fue de los cristianos, fue nuestro. Y lo valoraron como tal, y el material qumranita pasó a ser material judío. ¿Ok? En 2002, este profesor fue nombrado, ¿cierto?, el jefe de la literatura de la primera judaísmo en la Universidad Católica de Lovaina y se retiró en el 2008 y se convirtió en un caballero de la Orden del León holandés. Ahí ya no me voy a meter en eso, pero aquí está. Aquí está el gran experto. El otro que es un gran experto es el doctor Royman, que tuve la bendición de conocerlo en Jerusalén hace un par de meses atrás, pero él no ha escrito tanto. El doctor Royman tiene unos como 3 o 4 libros, pero no ha escrito tan profundamente como Florentino García o como este otro libro, ¿cierto? Que les invité a leer de James Van Der Kamp, que son eh, la autoridad máxima en la literatura en español. De verdad, yo le agradezco a Editorial Trota eh, de, por su especialización. Bien, los rollos del Mar Muerto deben de tener una nomenclatura correcta. Cuando nosotros hablamos de rollo del Mar Muerto, no es sinónimo de rollos de Qumran, porque si se dan cuenta, según el mapa que les traigo acá, hay diferentes zonas geográficas donde se han encontrado, todas rodeando el Mar Muerto, por las comunidades que vivían allí, por el clima de poder, ¿cierto?, preservar los diferentes recursos para escribir, pero no necesariamente todos pertenecen a Qumran. Si pueden seguir mi mouse, por favor, se los agradecería. Estos son los rollos de Qumran. Aquí, aquí. Pero si se dan cuenta, tenemos Wadi Murabat, tenemos Nahal Heber, tenemos Nahal Seim, tenemos, ¿cierto?, la cueva de las cartas, tenemos una cueva de los horrores. Aquí hay una historia bien siniestra con una historia bien siniestra. Tenemos, ¿cierto?, una cueva de los rollos, tenemos Masada, donde también se encuentra. Hay diferentes. Entonces, los rollos del Mar Muerto, para que ustedes entiendan bien y cuando enseñen, lo enseñen bien, son varios descubrimientos, varios hallazgos, pero los de Qumran son los específicos que vamos nosotros hoy a estudiar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Los rollos del Mar Muerto es más amplio, de Qumran es más específico. ¿Ok? Entonces, estos rollos fueron encontrados, ¿cierto?, a finales del año 47. El primero de ellos fue eh, publicado en los 50, fue una publicación muy apresurada, su traducción no necesariamente la más correcta, pero generalmente está bien.
No les voy a contar la historia del descubrimiento porque la mayoría de ustedes lo saben. Para los que no la saben, les voy a mandar un video para que la aprendan. ¿Les parece? Entonces, pero solamente decirles que es una colección de 972 manuscritos. Siempre cuando enseño esto, una de las preguntas recurrentes de los asistentes a los seminarios de Qumran me dicen, pero yo pensaba que eran 15.000, 25.000 fragmentos y usted presenta 972. Y yo le digo, sí, usted está en lo correcto. Hay una gama de entre 15.000 a 25.000 fragmentos, pero esos fragmentos pertenecen a 972 manuscritos independientes. Eso quiere decir que si tenemos cerca de 1.000 manuscritos, podemos hablar de que cada uno de ellos tiene un average, tiene un promedio de más o menos 25 fragmentos. ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, fragmentos pueden ser ciertos pedazos, pero documentos independientes hay 972. Algunos dicen un poco más, algunos dicen un poco menos, datados en el año 250. Y esto en la historia del judaísmo se conoce como la sección del segundo templo. La sección del segundo templo, así se conoce. Cuando alguien le pregunte, profesor, ¿cuál es la historia del segundo templo? Usted ya va a saber que el segundo templo pertenece a la historia de Israel entre el 516, cuando se construye el segundo templo, y el 70 después de Cristo, cuando el segundo templo es destruido. Es decir, ¿cierto? Con una aproximación casi de 600 años. Aquí están, para los que, cierto, les cuesta ubicarse en el mapa geográfico, aquí está ubicado la zona de Qumran. Si se dan cuenta, son cuevas, son lugares donde las personas piensan de que aquí vivían los qumranitas, y no es así. Aquí no vivían, aquí pasaban tiempos de ayuno, tiempos de retiro, pero no vivían aquí. Y me gustaría que ustedes pudiesen manejar esa información. Bien, según García Martínez, en la página 10 tenemos 4 diferentes de textos, ¿ok? Y esto también yo creo que lo voy a poner en la segunda prueba. 4. Número 1, que voy a empezar, ¿cierto? De, del menos, del material mayor al menor. Número 1, los textos sectarios, es decir, el 37% de estos textos, casi 350, pertenecían a la misma comunidad escénica de Qumran. Pertenecían, ¿cierto?, a sus reglas, a su comunidad, a su forma de hacer las cosas, de vivir, de socializarse, sus prácticas, sus rituales, sus creencias, su teología. Ellos creían no en un Mesías, creían en dos, seguían a un líder que se llamaba el Maestro de Justicia. Si se dan cuenta, el 37% pertenece a algo propio de Qumran. El 27% pertenece a textos judíos. Y aquí es donde de este 27%, que son 250, nosotros encontramos los textos apócrifos. ¿Ok? Aquí encontramos los textos apócrifos del judaísmo. Y usted como biblista tiene que saber de que en Qumran se encuentran los textos apócrifos, ¿ok? Y que en otro descubrimiento son otras cosas, porque siempre hay una confusión. Se piensa en que en Qumran hay textos cristianos. No los hay, no los hay. Los textos cristianos, los textos cristianos están, cierto, en Oxirrinco y los gnósticos están en Nag Hammadi. Aquí no hay textos cristianos. Y ese es muchas veces el problema cuando los profesores confunden las cosas y enseñan no, aquí no hay. No sé, ¿a qué hay? Están los textos, como les digo, judíos, donde está, cierto, el libro de Jubileos, donde está el libro de Moisés, los Apocalipsis, la Apocalíptica judía, está el libro, cierto, los paralelos del Génesis, están, cierto, los libros de Enoch, están
hay un montón de libros que no fueron canonizados. Están allí. Este tema de los libros no canonizados los trabaja muy bien Antonio Piñero. Los trabaja muy bien Antonio Piñero. Él creo que sí, trabajó casi todos los libros y empezó, ¿cierto?, los publicó en Editorial Trota. El tercer sector son los textos bíblicos. Aquí encontramos textos bíblicos, el 25%. Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan que especialmente en la cueva número 1, recuerden que ¿cuántas cuevas habían? ¿Quién sabe? Me lo busca alguien por ahí. 11. Sí, 11, pero una 12 que no encontraron nada. Y ahí hay Y un el, mito asociado, pero no y- sabemos si es verdad. es que yo creo que es verdad, porque encontraron las vasijas y las vasijas estaban rotas. Mm, Algo tuvo que haber tenido dentro de esas vasijas. Entonces, eh, ahí está el problema, porque nadie sabe dónde está eso. Bien, Samuel, excelente, el mito asociado. El 25% de estos textos bíblicos están allí, ¿cierto? Y en la cueva número 1 está el libro más grande, el libro de Isaías, que mide, ¿cierto?, casi 7 metros y 34 centímetros. Y es exactamente el Isaías que nosotros tenemos en el texto masorético. Está, ¿cierto?, para los que creen, ¿cierto?, en este fenómeno de la escritura, está el primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías. Están todos los 66 capítulos. Y am, es muy interesante porque recuerden que el- el- la copia más antigua de Isaías que teníamos era del texto masorético o del código de Alepo, que es del año 900. Pero aquí estamos hablando de un rollo de Isaías más o menos del año 200 antes de Cristo. Es decir, wow, le ponen 1200 años de antigüedad y no hay grandes distinciones. ¿Qué les parece? Excelente el fenómeno de la fidelidad de los copistas. Y hay muchos otros. Y el 11% es un material que no se ha identificado. No se sabe de qué se trata, las letras están muy, muy difíciles de entender, no se pueden poner en contexto. Es sumamente complicado ver este material. Ahora, como les digo, ¿cierto? Los diferentes contenidos están, eh, por el tiempo no se los voy a volver a explicar, pero ahí están y esto se lo voy a mandar para que lo estudien. Hay una clasificación. Hay personas tan especialistas en la clasificación de los materiales de Qumran que ya nació la carrera de Qumranología. Se llaman Qumranólogos. ¿Ok? Ahora, vamos a los esenios. Como les dije, ellos no vivían en las cuevas, vivían aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos una ciudad, tenemos un sitio arqueológico. Y este sitio arqueológico ha sido datado por ahí por el año, ¿cierto? Vivían en comunidades por ahí por el siglo séptimo, siglo sexto, habían asentamientos previos. Pero esta que está aquí es más o menos del año 160 antes de Cristo. Y esto pasa por el fenómeno histórico de los macabeos. Y la mayoría de ustedes ya conoce ese fenómeno histórico, lo vimos en la clase pasada y muchos de ustedes me pueden enseñar mucho más de eso. Lo que hace ese fenómeno de revolución macabea es que mucha gente que no está conforme con los gobernadores griegos, pero tampoco están conformes con los macabeos, se vayan a vivir al desierto. Y ahí vivían, ¿no es? Totalmente en el desierto. Si pueden seguir mi mouse, aquí están las cuevas, ¿las ven? Y ellos vivían aquí abajo. Aquí atrás está el mar muerto. Aquí atrás está el mar muerto. Aquí atrás. Entonces, este es el sur y este es el norte. Y ahí están las cuevas de Qumran. Si se dan cuenta, ellos vivían y tenían piscinas de purificación. Ahora, ellos sí eran casados, pero muchos de ellos eran sacerdotes totalmente apartados para la escritura. Ahora, vamos a leer Primera de Macabeos. Muchos de ustedes jamás han leído Macabeos, yo les aconsejo que lo hagan porque ahí está la historia. Y en Primera de Macabeos 2, capítulo 2, verso 29 y 30 dice, en ese tiempo la situación se había vuelto más difícil para los israelitas. Por eso muchos hombres
que querían obedecer la ley de Dios, tomaron a sus mujeres, hijos y ganados y fueron a esconderse al desierto. Se dan cuenta de que Macabeos habla sobre estas comunidades y estas personas que querían obedecer a Dios y se fueron al desierto. Aquí tenemos, cierto, a Flavio Josefo, y Flavio Josefo en su libro La Guerra de los Judíos, en el capítulo 2, en las líneas del 119 a la 161, nos va a decir lo siguiente. Los judíos tienen tres tipos de filosofía. Los seguidores de la primera son los fariseos, los de la segunda son los saduceos, y los de la tercera, que tienen fama de cultivar la santidad, se llaman esenios. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos de los esenios por este personaje, porque los evangelios no lo citan. Estos últimos son de raza judía y están unidos entre ellos por un afecto mayor que el de los demás. Rechazan los placeres como si fueran males y consideran como virtud el dominio de sí mismo y la no sumisión a las pasiones. Ellos no aceptan el matrimonio, pero adoptan los hijos de otros cuando aún están en una edad apropiada para captar sus enseñanzas. Cuentan la historia de que mucha gente pobre en el tiempo, ¿cierto?, de Jesús, que no podía mantener tantos hijos, se los enviaban a estos esenios y ellos los adoctrinaban. No desaprueban el matrimonio ni su correspondiente procreación, pero no se fían del libertinaje de las mujeres y están seguros de que ninguna de ellas es fiel a un solo hombre. Es una población muy, pero muy machista. Desprecian la riqueza y entre ellos existe una admirable comunidad de bienes. Muy interesante esto, dado de que en el libro de los Hechos nosotros vemos este fenómeno, ¿no? ¿Se acuerdan? Este paralelo de que los cristianos vendían todas sus posesiones y vivían en comunidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Sí, Sí, ok. Entonces es muy interesante de que esto pertenece a un movimiento judío que no eran los saduceos, que no eran los fariseos, pero sí eran los esenios. No puede encontrar a nadie que sea más rico que los otros, pues tienen una ley según la cual los que entran en la secta entregan sus posesiones a la orden. Esto es el libro de los Hechos, cuando los cristianos vendían todos sus bienes y los entregaban a los apóstoles. De modo que no existe ninguno de ellos, ni la humillación de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza, sino que el patrimonio de cada uno forma parte de una comunidad de bienes como si todos fueran hermanos. Hermano, esta es una pregunta importante y tal vez se la haga. ¿Cuál es el gran paralelo de la comunidad de la iglesia primitiva con los de Qumran? Ahí está. Ahí está, es un paralelo, pero increíble que nosotros como exégetas y biblistas serios no podemos negar y no podemos, cierto, desestimar. Ahora, según este libro que yo les presenté de Vanderkam en Flint, según en la página 34, hay tres formas de datar los rollos de Qumran, según la arqueología, según la paleografía y según el carbono 14. Se los voy a explicar rapidito. La arqueología ve la cerámica que se encuentra allí y las monedas que se encuentran allí y las cronologizan. Yo ya les he enseñado cómo se cronologiza la cerámica, pero las monedas es más obvio porque presenta, ¿cierto?, el rostro del gobernante de la época. Por lo tanto, es más obvio el poder cronologizar. Ahora, la paleografía es una mirada diferente porque nos muestra los diferentes estilos de escritura. En la Edad Antigua habían ciertos estilos de escritura que eran como la moda de escribir. La M se hacía de una forma, la S se hacía de otra forma, la L se hacía de otra forma, según la época. Y los paleógrafos son capaces de ver, cierto, estas distinciones que tienen tal vez una ventana de 50 años. Por lo tanto, ellos son muy específicos para decir el hebreo asmoneo de Juan Hircano por ahí por el 140, 120 antes de Cristo. Solamente por el estilo de la escritura. Interesante. Los paleógrafos son capaces de decir eso. Incluso también cuando estudian cosas más modernas como el español, saben poner cuándo, cierto, es un español de Cervantes por la forma en cómo se escribía en la época de Cervantes. Y obviamente el carbono 14, dado que muchos de los rollos eran de cuero y, cierto, se puede hacer análisis de ADN,
análisis, ¿cierto?, del material orgánico que se encuentra allí. Entonces es muy, muy, muy fácil. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de las fuentes, me gustaría que pudiesen tener dos autores que son muy importantes. Piñero en Guía para entender el Nuevo Testamento y, cierto, Saldívar en las fuentes que dieron al origen del Nuevo Testamento. Uno de editorial Trota, el otro de editorial Trie. Según Piñero, en la página 109, el paralelo, y aquí vamos a hablar de los paralelos. Según Piñero, el paralelo que existe en los textos de Qumran con el cristianismo y el mensaje de Jesús y del Nuevo Testamento son muchos, pero se puede clasificar en 6. La salvación, el bien y el mal, el sufrimiento, los ángeles, el tema del Mesías y la resurrección. Esos 6 paralelos que enseñan el Señor Jesús, el apóstol Pablo, están ya presentes en Qumran. Entonces, es desde allí donde nosotros hacemos la línea de los Hasidim, que tal vez fueron los ciertos predecesores de los Qumranitas, Juan el Bautista, Jesús y Pablo. O sea, es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, y aquí eh, voy a hacer un llamado a muchos de ustedes que son muy estudiosos. Estos 6 grandes eslabones también tienen una corriente farisaica, y es de ahí donde los historiadores piensan que los esenios fueron una división del fariseísmo. ¿Ok? Los fariseos, con Gilel el sabio a la cabeza, dijeron, no, nosotros sabemos que el tiempo final se acerca, pero tenemos que enseñar la ley de Dios a las aldeas y a los habitantes, y ellos se fueron a enseñar. Pero los esenios dijeron, no, el fin se acerca, nosotros tenemos que conservar la santidad, y se fueron a vivir en comunidad. Entonces, cuando uno hace un paralelo en la enseñanza esenia y en la enseñanza farisaica, se ven tantos paralelos, se ven tantas cosas similitudes que los historiadores dicen que fue una división religiosa, y que los dos, provienen de los Hasidim. Por tiempo no puedo enseñarles quiénes eran los Hasidim, pero de los Hasid, de los piadosos, del hebreo piadoso, de los Hasidim. Y estos fueron una división. Unos creyeron que tenían que enseñar la ley al pueblo, otros creyeron que tenían que apartarse. ¿Ok? Muy interesante eso. Ahora, cuando nosotros hacemos una distinción o hacemos un intento de ver la importancia de estos documentos, tenemos que ir a la Pontificia Comisión Bíblica y a una oración que han escrito, a una declaración que han escrito que es muy importante. Mire lo que dice. La expresión más clara del modo como los contemporáneos de Jesús interpretaban las escrituras aparecen en los manuscritos del Mar Muerto. Manuscritos copiados entre el siglo II y el 60 después de Cristo, en un periodo bien próximo al ministerio de Jesús y de la formación de los evangelios. Desde el punto de vista de la forma y del método, el Nuevo Testamento, en particular los evangelios, presentan grandes parecidos con Qumran en el modo de utilizar las escrituras judías, ¿no? El uso similar de la escritura deriva de una perspectiva de base similar en las dos comunidades, la de Qumran y la del Nuevo Testamento. Una y otra tenían la convicción de que la plena comprensión de las profecías, bueno, ahí ya me quedé sin texto, pero si se dan cuenta, la misma comisión bíblica hablan acerca de la importancia de Qumran. Y este escrito termina diciendo de que al parecer Qumran es una de las herramientas más importantes para entender el Nuevo Testamento. Y siempre les he enseñado eso.
de que nosotros tenemos que ir a textos previos para poder hablar del diálogo. Ahora, hay otros personajes que se han ido a la radicalidad y que han dicho que en realidad todo Qumran es un fenómeno neotestamentario y dicen que Jesús fue el maestro de justicia al cual seguían los qumranitas y dicen que Juan el Bautista pertenecía a Qumran y que la teología de Qumran es teología del Nuevo Testamento. Yo no soy tan radical, yo no creo eso, yo estoy al medio, ya les he enseñado mi postura, pero para que ustedes sepan que hay gente radical, ¿no? Y creen que el Mesías que esperaban los qumranitas es Jesucristo, pero no, hay muchas diferencias, muchas diferencias. Ahora, vamos a ver algunas similitudes con el Nuevo Testamento. Y les voy a enseñar, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la nueva alianza en el Nuevo Testamento está en el documento de Damasco, capítulo 6, verso 19, y esto aparece en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Está, ¿cierto?, la venida del Hijo del Hombre, que es, un, es literatura o es nomenclatura del libro de Daniel, el Hijo del Hombre, pero que también está presente en Qumran, en la cueva 4, en la línea 246. Está el Mesías engendrado por Dios y a la vez siervo sufriente, también está en los diferentes textos. Está el tema del Espíritu Santo, está el tema del pozo de agua viva, que también era una enseñanza de los qumranitas, la que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan capítulo 4. Está el tema del bautismo, así como ustedes dijeron de que el paralelo entre Jesús y Juan el Bautista era el bautismo, bueno, los qumranitas bautizaban. Está el tema de la cena sagrada, del pan y el vino, etcétera. Es decir, hay muchos, pero muchos paralelismos, ¿ok?